Bienvenidas y bienvenidos a Casa Naranjos. Casa Naranjos es un espacio para el encuentro, para el fortalecimiento de la comunidad. Es una iniciativa de Distrito Tech. Tenemos varios ejes de trabajo aquí: encuentro y convivencia, arte y cultura y ciudad y ciudadanía. Y justamente por ese eje de trabajo al mes tenemos una serie de charlas que se llama Charlas por el Derecho a la Ciudad, que hacemos mensualmente, y justo para tocar temas que tengan que ver de importancia, de relevancia para la metrópoli. Y consideramos que justo uno de los temas que ahorita está bastante moviéndose muy fuerte y de mucho interés, y que surge justo a partir de los recientes cuestionamientos sobre la aprobación que hizo el Consejo Estatal de Transporte y Vialidad sobre este tema del alza al costo de las tarifas del transporte público, pues se ha visibilizado el hecho de que no tenemos un marco legislativo adecuado para regular la movilidad del transporte en el Estado. Debemos como preguntarnos un poco cuáles deben ser las bases para programar, organizar, administrar y controlar la infraestructura con origen y destino para las personas con discapacidad, peatones, movilidad no motorizada y transporte público, infraestructura vial, infraestructura carretera y el equipo vial en general. Entonces, bueno, vamos a tener esta charla, les voy a presentar. Vamos a tener la moderación de Sheila Ferniza, especialista. A ver, déjame, aquí tengo el oficial, no voy a decir. Sheila Ferniza, especialista de desarrollo de entornos de la Dirección de Urbanismo Tecnológico de Monterrey, y también en la moderación también está Luis Ávila, director de Comamo Nuevo León. También nos acompaña en este momento Moisés López Cantú, especialista en políticas públicas urbanas, de movilidad y transporte, y Rocío Montalvo, directora de la organización UNED Pueblo, que toca muchos temas de transporte y representan a usuarios del servicio. Y bueno, nada más también para confirmarles, teníamos confirmadas las participaciones de los diputados, la diputada Ivonne Bustos Paredes, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso del Estado, la participación del diputado Jesús Nava Rivera, presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano del Congreso, y también de la diputada Mariela Saldívar, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano. Como ustedes tal vez saben, ahorita hay una situación totalmente extraordinaria, inédita en nuestro estado, que fue la anulación de las elecciones del municipio de Monterrey. Y por ley, el Congreso está obligado a integrar un consejo de gobernación. Tienen nada más hoy para hacer eso, si no entraría a un vacío de poder el municipio, y no sabemos en qué problemas se pueda meter la ciudad con un vacío de ese nivel. Entonces la situación es que ahorita están en el Congreso, hasta donde sabemos. La diputada Mariela nos avisó que se va a mantener ahí. La diputada Ivonne Bustos nos dijo que iba a mandar a un asesor como en su representación, y el diputado Jesús Nava nos avisó que venía en camino, que tal vez iba a llegar un poco tarde. En todo caso, platicamos con ellos y hablamos de que podría haber una reedición donde sí estén integrados para seguir discutiendo el tema, pero consideramos que aquí tenemos un panel bastante bueno como para abrir la discusión. Entonces le voy a pasar la voz a los panelistas, a los moderadores, y al moderador y moderadora, para que nos puedan dar de entrada una introducción al tema, a la discusión. Vamos a tener 3 momentos ahí de discusión, 3 ejes temáticos a lo largo de esta charla, y también un momento para reflexiones o preguntas del público, sobre todo preguntas, perdón, reflexiones no tanto. Entonces, bueno, Sheila, adelante, gracias. Hola, buenas noches a todos. Les voy a dar un contexto general de dónde partimos, principalmente pues, desde la normativa que tenemos actualmente, para entender pues, dónde estamos, digamos, normativamente como Estado. Actualmente tenemos una ley de transporte para la movilidad sustentable del Estado de Nuevo León, ese es el nombre que tiene. Pero si bien pues el nombre indica una cosa, no necesariamente tiene un entendimiento del transporte integral, ¿no? Hay modos de transporte que se dejan prácticamente fuera de esta ley. Está muy enfocada en transporte público, transporte de carga, y bueno, las concesiones y la operación vinculada a estos servicios. Por otro lado, habla de una movilidad sustentable,
pero bueno, si bien lo mismo, ¿no? Se habla de esto en el título, pues podemos ver que la movilidad en Monterrey de ninguna manera, o en el área metropolitana, de ninguna manera es sustentable, ¿no? Ni económicamente, ni ambientalmente, ni socialmente. Para esto daré algunos ejemplos y algunos datos que comprueban este tema, ¿no? En el tema económico, bueno, pues no es sustentable ni para la población del área metropolitana, ni tampoco para los gobiernos locales, ¿no? Tenemos uno de los transportes públicos más caros del país. Tampoco tenemos infraestructura o incentivos a movernos de una manera diferente al auto particular, no hay incentivos a movilidad más económica como puede ser la movilidad a pie o en bicicleta. Y bueno, también no es sustentable económicamente para los gobiernos locales porque pues, el mayor porcentaje de las inversiones, se estima un 90% cada año de la inversión de recursos federales en infraestructura de movilidad se va a pavimentaciones o infraestructura vehicular, pasos a desnivel y bueno, autopistas de esta naturaleza que funcionan pues, para el auto particular. Esto nos deja pues, condiciones que son muy caras de mantener, que tampoco funcionan para una sustentabilidad económica de los gobiernos. En el tema ambiental, pues obviamente el tema de la calidad del aire ha sido recurrente en los últimos años. El tema de emisiones y las fuentes móviles como una fuente importante de esta contaminación ambiental es recurrente. También la partición modal, cada vez en las últimas décadas hemos tenido pues, más viajes en auto particular o en medios motorizados no colectivos. Se estima de la encuesta Así Vamos del 2017 cerca de un 60% de viajes en medios motorizados no colectivos. Y por otro lado también en esta falta de sustentabilidad ambiental pues diseñamos calles que no son para nada resilientes ni vinculadas a temas medioambientales, ¿no? Tanto en vegetación como en captación de agua de lluvia o temas vinculados a la resiliencia medioambiental, ¿no? Tenemos un par de experiencias de huracanes también en donde pues, nuestra infraestructura de movilidad no responde a estas situaciones. Por último, para mencionar la falta de sustentabilidad social, bueno, Nuevo León es líder en hechos viales en el país. Tenemos, bueno, se estima en el 2016 tenemos un dato de más de 27,000 hechos de tránsito en donde murieron 600 personas, ¿no? Entonces, eso nos coloca históricamente en la posición número 1 con hechos viales en el país. Y bueno, tampoco podemos obviar los tiempos de traslado y el incremento en los mismos que hemos tenido. Esto obviamente nos habla también de que la movilidad pues, no es un ámbito de la ciudad que se pueda entender aislado. Vienen otras leyes también que se han aprobado en los últimos años, el año pasado en particular, la Ley General de Asentamientos Humanos a nivel federal y en consecuencia la actualización de la ley estatal. Entonces, entender la movilidad como parte de un sistema mucho más complejo y más integral vinculado también al desarrollo urbano se vuelve muy relevante. Bueno, nada más complementando, yo creo al panorama muy completo que nos compartió Sheila, yo creo que también vale la pena reflexionar o contextualizar un poquito cómo ha sido la conversación sobre este tema a nivel social. Creo que más allá de esfuerzos que empezaron a emerger todos de la última década para acá, como es el caso de algunos colectivos, Únete Pueblo y Pueblo Bicicletero como ejemplos muy reconocidos que han trabajado en este tema, creo que en lo que hemos observado en buena cantidad de actores, tiene que ver con cómo pasamos en Nuevo León, primero empezar a discutir los alcances y los límites de espacio público. Creo que hubieron varios casos emblemáticos en la última década que nos obligaron a cuestionarnos eso. ¿Qué tanto estamos haciendo por preservar y por procurar un espacio público lo suficientemente incluyente? A raíz de la inseguridad, pero también con casos, digamos, donde siempre estaba el juego la empresa privada versus el espacio público. Creo que esa fue, digamos, la primera gran discusión en la que participaron actores no solo especializados, a eso me refiero. Después, eso nos obligó a abordar ya el tema de movilidad como una preocupación importante no solo para otros actores de la comunidad
que han percibido ese tema como relevante desde hace mucho tiempo, sino otros que de alguna manera o desde diferentes trincheras empezaron a verlo así, como un tema que por lo menos ameritaba discutirse. Incluso aunque no tenemos estudios de opinión, digamos, de mucho atrás hacia acá, notablemente podemos decir con casi absoluta certeza que es apenas el último lustro donde se empieza a convertir en una preocupación pública para la gente en general de los municipios. Hoy por hoy es el principal problema de preocupación de los habitantes del área metropolitana, según lo medimos en la encuesta Así Vamos, a la que hace referencia Sheila. Y creo que un tercer elemento que lo veo menos notable, todavía muy en construcción, pero creo que es parte de esa conversación que desde mi interpretación empezó cuando nos empezamos a cuestionar el tema del espacio público, tiene que ver con la agenda metropolitana. Es decir, bueno, cómo al final esto logra articularse de una manera adecuada que nos permita transitar como metrópoli y como ciudad. Es una conversación desde luego muy nueva acá en muchos actores, muy recorrida ya por mucha gente aquí en Monterrey, especialistas, y en otras ciudades donde tienen un alcance muy distinto al que tiene el área metropolitana de Monterrey, lo cual es doblemente grave si consideramos que el área metropolitana de Monterrey, quizá como ninguna otra de las grandes áreas metropolitanas de México, concentra buena cantidad de la población y de la dinámica social del estado, a diferencia de otros estados que tienen una área metropolitana muy fuerte, pero también otros polos de desarrollo, y aún así Nuevo León, que tendría en teoría todos los incentivos para invertir en ese tema, el rezago es notable. Pero bueno, eso es como una introducción general. Creo que ahora sí podemos escuchar a quienes nos acompañan el día de hoy, y empezamos de forma muy general, aunque ya después Sheila nos puede ayudar a particularizar, pero con un planteamiento inicial de qué es lo que hay que regular, por qué se da, digamos, o por qué se tiene que abrir la discusión de una ley de movilidad. Y yo incluso, para la gente, yo creo que varios de los que estamos aquí nos preguntamos cómo se relaciona esta ley de movilidad con otra discusión en curso ya, que es la del plan metropolitano, pero en principio, ¿qué es lo que se tiene que regular? Buenas noches. Yo quisiera partir de la base que sentó Sheila y profundizar en sus planteamientos. La ley de transporte que hoy tenemos es una ley administrativa. Es una ley que tiene que ver con licencias, placas, autobuses, choferes y nada más. Simple y llanamente. Ni siquiera es una ley de transporte, mucho menos sustentable. Es una ley administrativa que viene antecedida por una larga tradición de colusión, de relación muy especial entre el gobierno y los prestadores de los servicios. Perdón, la red nos traiciona aquí. Me había olvidado eso. Y bueno, entonces ese es lo que tenemos que hablar. De ahí el título de este conversatorio, Ley de Transporte y Ley de Movilidad. La verdad es que quería hacer una pequeña provocación. Poner el dedo en la llaga, no puede seguir siendo una ley de transporte. Las leyes de transporte datan de hace 60 años, cuando existían, o cuando eran incipientes. Hoy tenemos que avanzar. Y por eso la gran pregunta, ¿qué tenemos que regular? Segunda cosa que tenemos que hablar. Estamos hablando de un hecho social. No estamos hablando de una fórmula para hacer cemento. Cuando hablamos de hacer cemento decimos una parte cemento, 2 partes de arena, media parte de agua, y la mezcla va a quedar padrísima. Aquí eso es imposible. Tampoco es una fórmula para hacer pintura. 25% de agua a cada 18 litros de pintura. Vamos, ni siquiera por pantones. Mezclas de colores para derivar otro color, eso es imposible aquí, porque es un hecho social. Y aquí es donde ya arranco. Primero, es un hecho social, y de lo que estamos hablando es de regular un hecho social. Eso de por sí es bastante complejo, bastante difícil. Segundo, es un servicio público. Entonces, los servicios públicos tienen connotaciones, legalmente tienen connotaciones. Es una obligación del Estado o de los órganos del Estado de prestarlo, gobierno del Estado, municipios. Tienen que ser progresivos. ¿Qué significa progresivos? Más en cantidad y más en calidad.
Pero tampoco se puede olvidar que es un acto económico. Una parte de moverse es un acto económico. ¿Por qué es un acto económico? Pues porque compramos títulos de viaje, compramos viajes y también pagamos por movernos, en algunos casos. Excepto los medios no motorizados, realmente en todos los demás formas de movernos, algo tenemos que pagar. Incluso cuando se trata de movernos en medios no motorizados, invertimos el valor de nuestro tiempo. Entonces, ahí está la base de esto y ahí es donde yo quisiera que se acordaran. Primero es un nicho social, 2 es un servicio público y 3 es una actividad económica en donde hay actores económicos y hay flujos de efectivo que deberían estar tutelados y que deberían estar protegidos para producir los más grandes beneficios posibles para la gente. Dicho eso, aquí intenté, yo no sé si se ve bien o no, ustedes lo alcanzan a ver, un universo de lo que hay que regular. Expresado en cosas que ya sabemos, semáforos, señales, servicios de carga, servicios de bicicletas, servicios de transporte público, servicios de espacio público, nuevas tecnologías, aplicaciones, redes de transporte, etcétera, 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 etcétera. Y lo más nuevo, la tendencia mundial, algo que se llama Mobility as a Service, que es un ecosistema gigantesco en donde entra el tema del Big Data, el tema del Internet, el tema de la vinculación entre la oferta y la demanda, con actores tradicionales y no tradicionales, pero siempre tiene que haber un gestor, un regulador, alguien que le ponga orden y que busque beneficiar a la gente. De eso es de lo que estamos hablando. Hay otras formas de verlo, por temáticas o por servicios. Yo pude identificar cuando menos esas distintas modalidades, formas de transporte, formas de moverse, y también infraestructuras y accesorios que sirven a la gestión del tránsito y del transporte y de la movilidad. Algunas cosas que son ajenas a lo que nosotros normalmente hacemos, como es los temas inmobiliarios, los cargos por congestión, los cargos por contaminar, vínculos con el desarrollo urbano, espacio público, parques, cargas, zonas de cero emisiones o servicios turísticos y unas nuevas modalidades que están emergiendo, que todos tienen que ver con nuevos servicios y las aplicaciones tecnológicas. Como ven, ustedes podrán darse cuenta rápidamente que todo este universo, básicamente lo que nosotros hacemos aquí es un poco de metro y autobuses y taxis, y párenle contar. Entonces, no puede seguir siendo una ley que esté enfocada a eso, que además tenga carácter administrativo. Para ahondar en esta temática, me imaginé unas grafiquitas que nos ayudan a entender cuántos actores participan en esto y la complejidad. Aquí tienen ustedes ilustrado los viajes con un origen y un destino, y como ven, el primero que puse son los peatones, y en todos los demás vuelven a aparecer los peatones. Siempre hay peatones, siempre hay gente caminando, siempre hay gente desplazándose de un lugar a otro. Es una falacia que la gente se mueve más en auto, es más, es una falacia que la gente se mueve más en sistemas masivos como el metro. No, en el mundo la gente se mueve más caminando o en medios no motorizados. Entonces, en primer lugar está eso, y este peatón, si pudiera o estuviera obligado, podría atravesar distintos espacios administrativos, en este caso en los municipios. Eso es muy relevante, porque finalmente al usuario no le interesa cuántos espacios administrativos atraviesa, lo que quiere es una experiencia de viaje uniforme, de gran calidad, segura, cómoda, confortable, y no le importa en realidad si cambia de San Nicolás a Monterrey, lo que quisiera es que la banqueta siguiera siendo la misma calidad. El mismo fenómeno se puede observar en las otras cadenas de viaje. De peatones nos vamos a un autobús, del autobús trasladamos a un metro, volvemos a tomar un autobús, volvemos a ser peatones, o de peatón nos convertimos, nos vamos a un taxi o un carro, a veces pagamos cuotas, a veces no, volvemos a ser peatones. También hay algunos servicios que vienen y van más allá de los municipios, que corresponden a un ámbito competencial de orden federal. Por eso está puesto así, de más allá a más allá, y podemos estar hablando del transporte ferroviario, del transporte de carga. Y bueno, en la parte final intenté ilustrar lo que es los temas de las nuevas tecnologías. Pero bueno, finalmente, yo quiero insistir, podemos tener muchas modalidades, muchas cadenas de viajes, y podemos estar en distintos ámbitos territoriales. En este caso estamos discutiendo si son 9 o si son 18, igual es un problema, entre más problemático es, pero lo que quiero destacar aquí es la complejidad. Hay otra forma de ver esa complejidad,
que es por territorios. De abajo hacia arriba, el municipio administra semáforos, sin ser competente, finalmente regula la carga. Aquí, esa es una singularidad que tenemos. El ente competente en la regulación de carga es el Estado, pero en la práctica lo regulan los municipios. Eso es un absurdo. ¿Por qué ocurre esto? Porque al municipio le interesa regularlo porque es una fuente de ingresos, simplemente. No va a comer lumbre y además, si no obtiene ingresos, menos. El estacionamiento, los automóviles, en teoría debería regular peatones y bicicletas, en realidad no lo hacen. Luego hay otro nivel, que es el estatal, donde hay una cierta duplicidad de carga, vehículos, administrativamente el transporte público, pero sobre el territorio de los municipios, el metro, los taxis, también en los taxis hay una dualidad, y en teoría podría manejar cables, metrocables o otros tipos de servicios. No puse aquí lanchas, que también hay. Está el ámbito federal, y aquí otra vez vienen de más allá, van más allá, pero atraviesan por los municipios, y aquí hay una segmentación donde hay una dualidad, una duplicidad, porque los espacios en donde transitan estos vehículos son federales, pero muchas veces administrativamente están cedidos a los municipios, y los municipios son finalmente quien los administra, quien los opera. El mejor ejemplo es la carretera nacional en su segmento urbano, el Guajuco. Esto es federal, pero el municipio es el responsable porque hay un convenio y una parte lo administra el municipio y otra parte lo administra la federación. Y finalmente hay un plano que dejé casi en blanco, y por un ladito nuevas tecnologías. Ahí están los privados. Dios salve a los privados, pero también los manda al infierno. Esos no están regulados por nadie. Nadie los regula, más que el mercado. Si son exitosos, les va muy bien. Si son, y se van a ir al cielo. Si no son exitosos, pues les va muy mal y se van a ir al infierno. Finalmente, ¿quién se queda en el infierno? Los usuarios. ¿Cómo se administra y se gestiona todo eso? ¿Cómo hacemos para darle una uniformidad? ¿Cómo hacemos para que sea una experiencia de viaje uniforme, de calidad, segura, cómoda, en donde los usuarios ni siquiera tienen por qué reconocer la multiplicidad de actores que pueden estar atrás de la prestación de los servicios? Lo que quieren es un servicio uniforme y de calidad. Evidentemente esas cosas no las tenemos nosotros presentes. Entonces, cuando hablamos de qué tiene que regular una ley de movilidad, estamos hablando de estas cosas, más los vínculos con el medio ambiente, los vínculos con la ley de desarrollo urbano y los vínculos con infraestructura, los vínculos con espacio público, los vínculos con calidad de vida, los vínculos con convivencia. Casi termino. Con estos drivers o manejadores o grandes líneas de pensamiento son los que están detrás de todas las grandes regulaciones. Cuando los congresos locales o nacionales han pensado en regular la movilidad, cuando son exitosos, piensan en esto. Y si se fijan, ahí no hay, o no está explícito, el tema de qué color van a ser los autobuses. Es importante porque puede hablar del tema de ciudad, pero no es el core, no es el blanco, no es a dónde le tenemos que apuntar. Le tenemos que apuntar a que la calidad de vida de las personas crezca. ¿Y cómo va a crecer? Cuando tienen multiplicidad de viajes, pueden acceder voluntariamente o elección propia a estos. Los tiempos de viaje son los menores posibles y además se dan en un contexto en donde la identidad de los individuos y la identidad de la ciudad se fortalece y la gente se enorgullece, se apropia de los servicios y se crea espacios que no solo son utilitarios, sino que también tienen finalidades de convivencia, creación de ciudadanía y empoderamiento de la gente. Entonces, de eso es de lo que estamos hablando. Qué lástima que los titulares que se presentó esta situación tan atípica y los señores diputados presidentes de las comisiones no pudieron estar, pero de esto es de lo que estamos hablando. Y esto es lo que debería estar en el corazón de la ley de movilidad. ¿Cómo vamos a hacer para que haya proximidad? Es un tema de desarrollo urbano. ¿Cómo vamos a hacer para que en los servicios públicos exista equidad? Que es un tema de derechos humanos y de perspectiva de género, de justicia social. ¿Cómo vamos a hacer para que sea multimodal, para que genere salud, para que sea competitivo, para que en el centro de todo esté el medio ambiente? Bueno,
con todas esas otras cosas que ya son muy técnicas y que están en color verde. Yo quisiera que nos ayudaran a tener siempre presente esto. No estamos hablando de cómo hacer una mezcla de cemento, estamos hablando de cómo crearle condiciones diferentes a un hecho social para potenciar a la gente y que reciba más beneficios. Gracias. Bueno, desde Únete Pueblo nosotros hemos dado un seguimiento a que conforme a derecho se dé cumplimiento la ley existente del transporte. Ya más adelante les compartiremos algunas propuestas de reforma que ya hemos presentado en el Congreso, que son necesarias tanto en la ley actual, porque no, lo que es un hecho es que no podemos esperar a que en 1 año, 2 años se actualice, se haga una nueva ley, sino que necesitamos empezar a ver soluciones inmediatas, sobre todo los usuarios que vivimos un viacrucis de traslado, ¿no? Es un hecho que hemos avanzado mucho en que estemos ahorita en este momento discutiendo si es una ley de movilidad, una ley del transporte. Esto no se había logrado implementar, y más tener a las diferentes actores participando en estas discusiones. Para nosotros, pues ya casi lo dijo Moisés, es muy importante, y parte de las propuestas que hemos presentado en el Congreso es la necesidad de un plan integral de movilidad, porque que esté establecido cada cuándo se tiene que hacer, y de ahí analizar las siguientes de infraestructura, acciones de movilidad, no solamente para transporte público, sino para peatones, bicicletas, todos los diferentes tipos de movilidad, identificar cómo nos estamos moviendo en nuestra ciudad para lograr darle y garantizarle ese derecho a los ciudadanos a la movilidad. Actualmente, aunque ya es un derecho, ya en El Paso, pues vemos que no todos tenemos que el gobierno nos ha logrado garantizar en accesibilidad, por ejemplo, para las personas con discapacidad, un transporte eficiente, moderno, con tarifas justas. Y lo que nosotros hemos propuesto regular es precisamente el transporte público integral. Actualmente tenemos el SITME, que es un sistema integral de transporte, tenemos el sistema tradicional de transporte público, un ejemplo, las rutas urbanas, el SITME, un sistema como la ecovía, el metro, por mencionar. Sin embargo, estas, a pesar de que ya están reguladas actualmente con la ley del transporte para la movilidad sustentable, en el actual nos presentamos con diferentes trabas, entre ellas que no hay coordinación entre los municipios, entre los municipios y el Estado, y esto nos lleva a tener unas pésimas vialidades. Los transportistas, cada vez que los ciudadanos exigimos más rutas, una de las trabas es tenemos pésimas vialidades, y tienen la razón, tenemos baches, nos faltan parabuses, infraestructura para los usuarios, y qué decir para los peatones. Entonces es necesario integrar, a darle autoridad a los alcaldes. Un ejemplo, en León, Guanajuato, nosotros siempre lo ponemos de ejemplo, ya hay un sistema prototipo de un plan integral de movilidad. El alcalde se hace cargo de lo que circula en su territorio, de garantizar el transporte, se hace responsable precisamente del transporte público que circula en su zona, y esto garantiza también ingresos para los alcaldes y garantiza lo que es la infraestructura para los ciudadanos, tanto peatones como usuarios, entre otros. Para nosotros es importante que al hablar de qué regular, se tome en cuenta la accesibilidad a los ciudadanos. Nosotros, entre las propuestas, es hablar también de derechos de los ciudadanos. Hay que regular los derechos de los ciudadanos. Actualmente solamente hay obligaciones en la normativa actual. Nos da lo que dice, el usuario puede ser penalizado si no paga el pasaje, sí, pero también ¿cómo vamos a penalizar? Por ejemplo, ¿cuáles son nuestros derechos de recibir un transporte eficiente? Hay varios factores. En este sentido, nosotros creemos que lo más importante y lo que ha sido un problema ahorita con la reestructuración de rutas es porque no ha habido un plan o un estudio real, se les denomina PIMUS, aquí me pueden corregir, Plan Integral de Movilidad, porque actualmente las rutas
han sido reestructuradas, sin embargo no han habido un estudio real para determinar sus frecuencias de paso, para determinar su trayecto, y ahorita nos lleva que a pesar de que hay 9 consorcios, los usuarios siguen viviendo un pésimo transporte, trayectos de hasta 1 hora con 40 minutos para poder llegar a un destino. Y para nosotros es importante que al hablar de regular, pues lo primero que tendría que ser sería basado en un proyecto integral, y que sobre todo las acciones, de nada servirían estudios si las autoridades no están involucradas y no están coordinadas. Podemos cambiar la imagen fija. Bueno, primero una disculpa, yo vengo en representación de la Comisión de Medio Ambiente, de la diputada Ivonne Bustos. En una serie de ideas, lo primero que escuché, porque iba siguiendo la transmisión en Facebook, es que el transporte no es sustentable y no es sostenible. Totalmente de acuerdo. Y después, cuando iba llegando físicamente, pues aquí mencionaron que prácticamente era el infierno, ¿no?, el transporte público, ¿no? Entonces vengo llegando del infierno, me tomó 1 hora y 30 minutos llegar desde Mitra Centro hasta aquí. Entonces estamos claros en que no es ni sostenible ni sustentable. En cuanto a la pregunta de qué se tiene que regular, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que mencionan. Nos preocupa que la ley que envía Jaime Rodríguez no tiene mucha especificación. Evidentemente después tiene que salir un reglamento, pero por ejemplo en el tema del medio ambiente, menciona el medio ambiente un par de veces y lo menciona de paso, ¿no? Entonces eso es lo primero que nos causa ruido. Después, analizando datos, por ejemplo, contamos que en países como España, por ejemplo en Madrid, tienen alrededor de 2.000 unidades de autobús, mientras que aquí tenemos 4.000. Aquí, de acuerdo a la información que nos da Ruta Directa, porque eso es otra cosa, la información de parte de los concesionarios hacia el Estado es muy pobre, es difícil tener información. De acuerdo a lo que se averigua en Ruta Directa, aquí tenemos 4.000 unidades. Sin embargo, el transporte de Madrid es mucho más eficiente a pesar de que tiene 2.000 unidades, ¿no? Entonces, la ley tiene que regular todo esto que mencionan, y sin embargo, al leer la ley, que es lo que nos hemos dedicado a hacer en los últimos días, porque pues vamos a tener que trabajarla en el Congreso, nos damos cuenta que vuelve a aparecer una ley administrativa. Menciona muy brevemente cosas como pues sí, la Secretaría de Desarrollo Sustentable será la encargada de velar porque el ordenamiento siga la jerarquía del peatón, de la persona con discapacidad, del transporte público, etcétera, etcétera. Pero al no dar este tipo de especificaciones y no dar un borrador del reglamento, nosotros como Congreso nos causa una duda muy importante de que no vuelva a ser otra vez una ley administrativa, ¿no? Ahora, si fuese una ley administrativa también tenemos problemas, porque no sé si recuerdan el caso de la Ecovía. El servicio se reportaba como deficiente, después el gobierno tomó el control de la Ecovía y supuestamente se le iba a devolver el control a los concesionarios, pero hasta el día 13 de este mes esto no había sucedido del todo. Entonces, bueno, el Estado no está siendo capaz de generar una ley que realmente sea de movilidad, y tampoco está gestionando de manera adecuada su ley de administración del transporte, ¿no? Entonces, nos preocupa a bote pronto 2 cosas. No se menciona el medio ambiente casi más que así por encimita. Y en segundo, lo que me alcancé a aprender de memoria es el objetivo general de la ley, que es pues, mejorar, regular, ordenar el transporte público. En segunda instancia habla sobre las atribuciones que va a tener el nuevo órgano, que es el Instituto Estatal de Transporte, que básicamente es lo mismo que ya habían comentado, que es dar las licencias, dar los permisos, dar las concesiones. Después menciona lo de las inspecciones, no profundiza mucho en lo que son las sanciones, más allá de multas. Después menciona lo que es la cultura de la movilidad, eso lo menciona muy ligeramente también. Habla sobre que incluso la Secretaría de Desarrollo Sustentable va a tener la posibilidad de cambiar los planes de estudio. No dice de qué nivel de estudios, pero va a tener la posibilidad de agregarle este tema a los planes de estudio. Después viene la parte administrativa de cómo va a sesionar el Consejo. Nos preocupa también que este Consejo vuelva a estar un poco, como se dice de manera coloquial, tamaleado, que los funcionarios de este Consejo no sean realmente usuarios reales de transporte público. Y pues bueno, esas son unas de las preocupaciones que estamos revisando en el Congreso. Tenemos algunas iniciativas que vamos a tratar de impulsar, algunos artículos que queremos reformar. Todavía no les puedo decir a ciencia cierta qué, porque apenas lo estamos revisando. Por ejemplo, se nos ocurre que haya una cuota de camiones verdes, ¿no? Que cada año los concesionarios estén obligados a 5 de sus unidades o 10 de sus unidades cambien a lo que es transporte ecológico, ¿no? Y eventualmente el tema de las tarifas, que es lo que más ruido le hace a la población. Se menciona que el Consejo o que el Instituto Estatal de Transporte va a tener la autoridad de cambiar las tarifas,
pero quisiéramos agregarle un artículo que mencione que ningún concesionario puede cambiar la tarifa o puede apegarse a una tarifa nueva más alta si no cumple con algunas cuotas como transporte ecológico verde, o por ejemplo a mí me tocó vivir en Austin 2 años. Ahí el servicio de transporte es gestionado por una empresa que se llama Capital Metro, y cada año, cada 2 años se hacía una encuesta de satisfacción, y si la encuesta de satisfacción no era buena, pues se hablaba de revisar la concesión y de quitarla, ¿no? Aquí ese tipo de ejercicios, pues si tal vez están en la ley, no me dejarán mentir, me imagino que no se llevan a cabo. Entonces es una serie de cosas que queremos que esta ley, que en papel parece ser administrativa, incluya y que nos podamos asegurar para que sea pues de movilidad, ¿no? ¿Escuché una pregunta por ahí? Me parece recaudatoria. Ok, bueno, eso es mi parte por ahora. Igual, pues lo que quiero garantizar es que estamos realmente revisando a fondo esta ley para que no se quede en una ley administrativa. Gracias. Bueno, si bien pues ya hablamos un poco de qué regular, Moisés nos platicó de, digamos, la complejidad que tenemos encima, tanto territorialmente como de la cantidad de servicios que hay que regular. La siguiente pregunta o el siguiente bloque de discusión que queremos abordar es que si nos ha costado trabajo tratar de regular estos 3 servicios de los que hablábamos, y Únete Pueblo ha luchado incluso por mejorar estas condiciones, ¿cómo podemos garantizar que existan las capacidades y los recursos humanos y económicos para que una ley de movilidad no solo tenga ese nombre y siga siendo una misma ley de transporte, entre comillas, y administrativa, ¿no? ¿Cómo podemos avanzar hacia consolidar esto? ¿Qué capacidades y recursos, de dónde obtenerlos? ¿Cómo podemos ir avanzando hacia estas propuestas de lo que tenemos que regular? No sé si, Luis, tengas algún otro comentario. Estas cosas son complejas, pero no imposibles. Hay ciudades que han transformado su sistema de movilidad en cosa de 10 años, que es una situación extraordinaria, espectacular. Hay otros que se han tardado 200 años. Y cuando digo 200 años me estoy refiriendo, por ejemplo, a Londres y París. Pero en América Latina hay ciudades que en los últimos 15 años, 10 años, han transformado su forma de moverse de manera espectacular. Mencionaré 1 o 2, de hecho son muy conocidos. Por ejemplo, Bogotá. Su sistema de transporte público se volvió el primer mundo. Santiago de Chile igual. Bogotá en el 2000, Santiago de Chile en 2008. En 10 años se volvieron de primer mundo. Pero no solo manejando los temas tradicionales. En Bogotá, por ejemplo, el porcentaje de viajes en bicicleta pasó del 1% al 8%. Extraordinario. Estamos hablando de 8%, probablemente de 15 o 20 millones de viajes al día. Son muchísimos. ¿Qué es lo primero? Uno, la voluntad política. Sin voluntad política no hay. Y para lograr la voluntad política necesitamos iluminados o necesitamos el empuje y la presión de la gente. Desafortunadamente nosotros no hemos tenido iluminados y no creo que los vayamos a tener en el corto plazo. Así que el papel de todos nosotros es exigirle a la clase política que queremos mejores condiciones para vivir. Luego hay principios básicos que han funcionado en todo el mundo. Número 1, algún tipo de sistema integrado. Curiosamente, la propuesta de ley mantiene la idea del CITRA y del SISME por separado. ¿Y eso para qué lo queremos? Ya no queremos que exista el CITRA. Eso hay que decirlo con todas las letras. 2, después del sistema integrado tiene que venir competencia por el mercado. Es decir, hay muchos jugadores que quieren prestar servicios de calidad y no pueden porque la entrada al mercado está cerrada, simplemente. Los actuales prestadores de servicio tienen garantizado por la eternidad la concesión. Eso no puede ser en la ley. Tiene que garantizarse la posibilidad de que otros que sí quieran prestar buenos servicios de calidad lo hagan. Si los actuales no quieren o no pueden, pues que vengan otros. Número 3, cambiando la forma que se les retribuye. Ahora los prestadores del servicio y en muchas ciudades ganan por pasajero transportado, pero las líneas generales dicen que hay que pagarles por vehículo kilómetro más demanda o por alguna otra medida de intensidad. Eso es importantísimo.
El flujo del sistema lo debe manejar la autoridad, el órgano regulador, y de ahí distribuirlo para poder compensar ineficiencias. Si el prestador gana por pasajero transportado, va a querer estar donde hay demanda. Y donde no hay, ¿quién presta el servicio? Nadie. Entonces, eso solo lo puede hacer la autoridad, compensando todas esas ineficiencias. La forma de contratar. Por cierto, esta ley revive la figura de permiso y la potencial. Dice por ahí, se le puede dar un permiso de hasta 5 años si él compró la unidad. Pues todos compraron la unidad, así que todos van a tener derecho. Cuando la tendencia en el mundo es limitar los permisos a situaciones de causa mayor y por periodos bien preestablecidos, 6 meses, 1 año, nunca 5 y nunca de esa forma tan genérica. Una más. La forma de contratar, yo decía, no por permisos. De hecho, los grandes sistemas ya ni siquiera dan concesiones, dan contratos cuasi privados. ¿Cuál es la esencia de esos contratos cuasi privados? Que la autoridad asume los riesgos que debe asumir, estimar la demanda, estudiar y definir cuáles son los mejores horarios, cuáles son las mejores rutas, qué tipo de unidades se pueden utilizar, grandes, chiquitas, en ruta, por grupos, por zonas. Todo eso lo tiene que hacer el Estado y eso se llama ordenar los servicios. Hoy, en nuestra ciudad, lo hacen los prestadores, no la autoridad. Por eso ellos pueden cambiar de horarios, pueden dejar de pasar y no pasa absolutamente. Los contratos por incentivos son importantísimos. Santiago de Chile es muy especial. Hace 10 años empezaron 13 concesionarios. El Estado, como las cosas no estaban funcionando bien, rehizo los contratos 3 veces de forma unilateral. 3 veces de forma unilateral. No les preguntó, no les pidió permiso, no concertacionó, simplemente dijo, ahora las cosas van a ser de forma diferente. Pues de los 13 originales, siguen 12. Lo cual significa que tienen mucho margen, muchas capacidades. Entonces, todas estas cosas han funcionado en el mundo. Si nosotros las empezamos a utilizar y nos aseguramos de que estén incluidas en la nueva ley, vamos a tener mejores cosas y mejores servicios. No nos olvidemos, la coordinación y la concurrencia con los municipios. En París, en Londres y en todas las grandes ciudades en donde el sistema de la movilidad funciona bien, los municipios trabajan junto con los gobiernos nacionales y con los gobiernos estatales para producir los bienes. Aquí no. Aquí los municipios no participan de la provisión de los servicios. Necesitan empezar a participar, aunque sea en defensa propia, porque si no, cada vez van a tener más demandas y no las van a poder satisfacer. En fin, este es un breviario. Ojalá tengamos la oportunidad de seguir avanzando en esto. Sheila, Luis, le pasamos el... Bueno, se puede, sí se puede. En otros países ha funcionado lograr un transporte eficiente. Sin embargo, aquí en Nuevo León, pues tal pareciera nos queda la de las mexicanadas, ¿no? Un ejemplo es Lecovía, en la que a pesar de se habla ya de un tipo de consorcio administrado por empresarios, y vemos que es fallido, porque lo primero que hizo la autoridad fue concesionarlo por 20 años, garantizándole a, pues ahora sí que a los empresarios sus ingresos, a pesar de ser este por un ejemplo de un fideicomiso donde hay participación federal, estatal, privada, y al final del día pues tenemos un proyecto fallido. Y por ahorita tú le dices a los usuarios, vamos a implementar un sistema integral de transporte como tipo Lecovía, pues la gente pone cruces por todos lados y dice, ya no queremos saber más de un sistema de estos. ¿Qué es otro factor importante que Únete Pueblo hemos puesto en la mesa, de acuerdo de varios borradores de que presentó o que tenía la ley de la Agencia del Transporte? Era en unificar el sistema de un transporte integral, como lo menciona Moisés, pero el problema aquí era que lo querían dejar, por ejemplo, el sistema de metro, ecovía, transporte público tradicional, Transmetro, centro y todo el sistema de transporte, dejarlo en manos de un solo consorcio administrado por los mismos transportistas de siempre. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar ahorita, que somos ciudadanos los que estamos aquí presentes? Que esto no suceda, que el Congreso del Estado nos garantice que el Estado debe de seguir garantizándonos este derecho a los ciudadanos y debe de administrar el transporte público.
De lo contrario, pues llegamos al momento en que tenemos la tarifa más cara. El otro día mencionaba el director de la agencia, Nuevo León no es la más cara y otros estados. Hay que evaluar cuántos kilometrajes recorre la ruta que nos puso en exposición, otros factores no en este sentido. Sin embargo, en Nuevo León necesitamos regular la tarifa a 12 pesos. Estamos hablando de que hay familias que gastan más del 60% en tarifas de transporte. Yo he tenido casos en los que mi hija no ha podido ir a la escuela porque no completo para los camiones. Entonces, esos son temas que tenemos que poner en la mesa. A los transportistas deben de dejar de ver esto como un negocio. Sabemos que a eso se dedican, sin embargo, el gobierno debe buscar otras formas de garantizarlo, como decía también aquí, por kilometraje. Por ejemplo, en León, cuando vimos la propuesta de aumento que presentaron los transportistas, que nos compartió aquí, yo pensé que lo había hecho gobierno, y nada, que eran los transportistas, era número de vueltas, cuántos usuarios son por vuelta, por ruta, cuántos usuarios son, los kilometrajes recorridos, muchos factores que en la ley actual, la fórmula del transporte, habla solamente de un ajuste tarifario, de una fórmula que siempre va a la alza. Eso es un punto que necesitamos que los diputados pongan, y sobre todo al recorrer, ponemos un ejemplo, otro dicen, no necesitamos ir a otros países, a otros estados. Actualmente ya hay transporte privado que se le paga por kilometraje. Un ejemplo son las unidades de Transmetro, que deben de cumplir con un contrato, especificaciones del número de unidades, sus condiciones, qué tipos de modelos, infraestructura, entre otros, y se les paga por kilometraje. Haya o no haya número de usuarios, el servicio tiene su frecuencia de paso, garantizándole a los ciudadanos pues el poder llegar a tiempo, y también hablar de una tarifa subsidiada. En este sentido, al pagar el metro, pues ya al tener recursos, hay que hablar que también hay que analizar lo de la fórmula kilometraje, que no estaría mal el pagar a los usuarios. Ya sabemos que también hay diputados que ya han presentado la propuesta de una tarifa única del transporte. Sin embargo, también y al pagar por adelantado la tarifa, hay que ver también cómo se van a garantizar pues el pago por adelantado. Genera intereses en debe de generar descuentos, deben de haber diferentes modelos de tarifa. Hay usuarios que usan solamente metro, otros usan metro transporte, entre otros, y eso es lo que tendríamos que hacer. Para cerrar este bloque y no alargarnos, si les parece, cerramos con una intervención del diputado Nava que se está incorporando. Estamos hablando, diputado, de qué es lo que tiene que regularse, y ya los tres invitados más o menos pintaban un panorama. Entonces, brevemente, cuando hablamos de movilidad desde su perspectiva, ¿qué es lo que tendríamos que estar regulando para cerrar con esta última intervención, este primer bloque? Pues debemos de, buenas noches a todos, gracias por la invitación, una disculpa por la llegada tarde. Ayer tuvimos un contratiempo que todos ustedes ya conocen y tenemos que resolverlo antes de las 10 de la mañana del día de mañana, y ya había cancelado aquí, pero se dio un espacio y decidí venir, y pues bueno, contestando a la pregunta, yo creo que lo que se debe de regular hoy en día son las diferentes herramientas de este sistema, ¿no? Debe de haber, como lo dijo Moisés, como lo han dicho los especialistas, una reingeniería de fondo, partiendo desde ese instrumento que es la Agencia Estatal de Transporte, partiendo desde ese consejo que sea más ciudadano, la agencia, que sea un instituto que vaya más allá de ciertas situaciones políticas o decisiones políticas, que vaya más allá a una planeación. Por supuesto que también estoy totalmente de acuerdo en el tema de que no se pague referente a la demanda, sino al kilometraje. Y bueno, ya todas estas ideas ya las han venido diciendo aquí los especialistas en el tema. Uno, ¿qué es lo que viene a ofrecer como diputado en este tema? Uno como diputado lógicamente ve la sensibilidad, la problemática en la calle con la gente, escucha las diferentes partes, a los transportistas, por supuesto aquí a
a los especialistas en materia, hace comparaciones, y la idea es esa, la idea es tener un acceso muy transparente a la información y juntos desarrollar este proyecto o este proyecto de ley de movilidad, de transporte, desde una manera más integral. Tenemos que atacar temas de fondo, como lo es el Consejo, como es el rediseño de rutas, como es el instituto, que ya no sea más una agencia. El instituto tenemos que atacar más temas de gobernanza, temas de gobernabilidad. Yo creo que entre esos factores va a ser el rediseño, va a ser el cambio, que este tipo de factores nos ayude a acabar de tema de raíz con el tema y no nada más con aspirinas, no nada más subiendo un peso o 2 pesos y a la tarjeta feria no, y demás. Tenemos que abarcar el tema también desde la Ley de Desarrollo Urbano, con un tema de diseño de ciudad, por supuesto. Son los 4 o 5 factores que yo considero que debemos de desarrollar, de debatir, y por supuesto va todo esto en contra de si ya tuvieron oportunidad de leer la iniciativa de ley, por supuesto, de gobierno del Estado, pues estas políticas públicas de cuales estamos hablando, o estas acciones o prácticas, pues no las trae contempladas el proyecto de iniciativa del Estado, ¿no? Entonces el gran reto de nosotros como diputados, eso es lo que habría de una u otra manera que cambiar. Yo creo que estamos en las condiciones de hacerlo, ya que el triángulo gobierno del Estado, Congreso y la Comisión de Transporte ya no está configurado. Antes era ese mismo triángulo, el gobernador era priista, el Congreso le respondía al gobierno del Estado, y la Comisión no sesionaba porque estaba a cargo de algún sindicato. Entonces pues todo quedaba ahí amarrado y no veíamos en la mesa una discusión como Pues hoy en día hay una discusión como es lo que hay que aplaudir. Hoy en día ya no existe esta configuración, ¿no? Gobierno del Estado, diputados. Entonces hoy en día tenemos la oportunidad de hablar sobre estos temas, sobre estas variables que nos pueden llevar a un transporte sostenible, que nos pueden llegar a un transporte para el ciudadano. Y recordemos algo, sí, específicamente, es un negocio de un grupo de inversionistas de aquí en Nuevo León, pero no recordemos que este negocio es un servicio público, ¿sí? Ahí donde hay que distinguir, ¿sí? Nos dicen los transportistas, y con esto termino, es que es mi patrimonio. Digo, espérame, te estás equivocando, es un servicio que tú lo estás dando, que es público, que está concesionado. O sea, no es tu patrimonio, ¿sí? Eso es lo que hay que distinguir muy bien, partiendo de que la configuración de ese triángulo que les acabo, y concluyo con esto, partiendo de que esa configuración de este triángulo hoy en día no existe. Por eso se pueden llevar estos temas a la mesa con todos los actores involucrados, desde los transportistas hasta los usuarios, de ese polo a polo, y que podemos distinguir que no es un negocio de unos cuantos, sino es es un negocio, pero al final de cuentas es un servicio público, ¿no? Partiendo de esos 3, yo creo que podemos llegar a grandes cambios desde la raíz, tomando en cuenta estas 3, 4 variables que ya les mencionaba aquí mis compañeros, que coincido con ellos, empezar a desdoblarlas y empezar a reflejarlas en la ley para que se vean reflejadas ya en la práctica. Bueno, si les parece, abrimos el segundo tema. Les pedimos, para darle agilidad, yo creo que sería muy enriquecedor escuchar posturas breves para para echarnos los 2 bloques relativamente rápido y cerrar con un diálogo, porque ya bajita la mano ya llevamos 1 hora en esta discusión. Entonces el segundo gran tema es el de capacidades y recursos. Creo que Sheila puede ponernos un poquito de contexto de qué es lo que podríamos discutir aquí, y abrimos con una intervención de cada uno de ellos.
Entiendo que bueno, ya hemos empezado a hablar sobre estas capacidades y recursos con las intervenciones de Moisés y Rocío. Hablábamos, diputado Jesús, y también faltaba intervención de Gerardo, sobre cómo aseguramos que todo esto de lo que estamos hablando se pueda ejecutar, ¿no? Cómo garantizamos recursos, tanto humanos como económicos, para que esto suceda, ¿no? Por ejemplo, cómo no perder estas oportunidades para acceder a recursos federales para proyectos de movilidad en la ciudad, pero también cómo generamos desde los gobiernos locales recursos que impulsen una movilidad sostenible o incluso cómo implementamos herramientas desde la ley que privilegien unos medios de transporte sobre otros, ¿no? Ya hablaba Rocío de algunos temas como los subsidios, pero también pues, se ha hablado o existen herramientas como para penalizar un poco a movilidades menos sostenibles como las del uso del auto motorizado o bueno, de los medios motorizados privados, por ejemplo, que tienen pues, consecuencias más negativas, ¿no? Si pudiéramos ahondar un poco sobre cuál sería esta aproximación para garantizar desde la ley estos recursos que nos permitan abordar un tema tan complejo como el que estamos hablando. Bueno, partiendo primero del tema o la palabra recursos, ¿qué recursos tenemos para proveer este servicio de transporte? Bueno, como ya se mencionó, tenemos 4.000 unidades aproximadamente de camiones, que son más que las que tenemos o tienen en Madrid y en Barcelona, y sin embargo nuestro servicio es deficiente en cuanto al autobús. Después en metro, pues es una broma, ¿no? Tenemos aproximadamente 18 kilómetros y en otras ciudades como Madrid o Barcelona tienen entre 150 y 200 kilómetros, ¿no? Tienen otras infraestructuras como un anillo, por ejemplo en Madrid tiene un anillo vial que es solamente para bicicletas que recorre toda la ciudad. Entonces el diagnóstico es claro, nuestra infraestructura al día de hoy es pobre. ¿Cómo podemos generar o motivar un cambio, ¿no? La propuesta que venía manejando con algunos colegas, que eventualmente se la pasamos a la diputada que apoyamos, que es Ivonne Bustos, es el tema de la información. En la propia ley se menciona que va a haber un instituto o un organismo que va a estar encargado de manejar la información y va a estar haciendo que esta información sea más transparente y más eficiente. Cuando estuvimos investigando este tema de la ley, encontrar la información de lo que pasa en Madrid o en Barcelona es muy sencillo, pero encontrar la información del transporte público aquí en Nuevo León es un viacrucis. Las páginas no sirven o tienen un formato muy rígido, etcétera, ¿no? Entonces, en primera instancia, quisiera recordar que cuál es la capacidad que tiene el gobierno. El gobierno es el que da la concesión, ¿no? Entonces, de ahí de entrada ya tiene la sartén por el mango, en teoría, ¿no? Más allá de esto, si propusiésemos que esta información que se tiene que generar de los regulados hacia el regulador, porque como ha dicho alguna vez el especialista, el regulado sabe más que el regulador, pues bueno, podríamos hacer que esta información fuese kilómetros recorridos, número de accidente, pasajeros que ha movido, eficiencia de las rutas, encuesta de satisfacción en lo que es las unidades. Y a raíz de esta información que se vaya generando en tiempo real, con lo que también mencionó el especialista, que es la presión de la gente, pues el gobierno ya tiene las herramientas para decir, ¿sabes qué? Concesionario 1, estás fallando en esto y en esto, tienes 6 meses para empezar a corregir o si no vas para afuera. Creo que eso es lo más importante que tiene que tener el gobierno, es la mano dura y la facultad que ya tiene de quitar una concesión, que es, ¿sabes qué? No estás funcionando y como es un servicio público, pues lo siento mucho el que sigue, ¿no? Yo iría encaminado a fomentar que la información, que a final de cuentas es la que nos permite tomar decisiones, sea la más profunda posible y que las acciones que tome el gobierno con esta información sean lo más contundente posible. Esa es la propuesta que yo le haría a esta iniciativa de ley, ¿no? El tema de los recursos seguro tiene que ver, Sheila, corrígeme, ¿cómo hacemos? ¿De dónde sacamos el dinero? Bien, les voy a dar algunos datos. Bogotá tiene, Transmilenio, Bogotá tiene un presupuesto más o menos de $600 millones al año. Santiago de Chile son 800, Transport for London son más o menos 10.200 millones de euros, y el organismo que regula el transporte o que organiza el transporte en la región de París, en Francia, son 10.500 millones de euros. ¿De dónde viene todo ese dinero? Número 1, de las tarifas. Número 2, de las aportaciones de los gobiernos locales, los municipios. Número 3, de las arcas del gobierno. Número 4, de proyectos inmobiliarios que manejan estos organismos. Número 5, del sistema tributario general. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Que el dinero ahí está. Los recursos ahí están. No es que no tengamos dinero para esto. Sí tenemos dinero. En obras viales se invierten
más o menos el 8% de todos los presupuestos. ¿Qué pasaría si en lugar de invertir en nuevos viales el 8%, el 4% se destina a movilidad sustentable y el otro 4% se destina a mantener la infraestructura que ya existe? Con los mismos dineros. Ahorita lo que se hace es, hagamos nuevos pasos a nivel. Y cuando va a Pueblo bicicleta, toca la puerta y dice, oiga, hagamos unas poquitas ciclovías, y no hay dinero para eso. No es que no haya dinero, es que lo quiero gastar en otra cosa. Entonces, ahí está la primera fuente de recursos, los presupuestos que ya existen. Les quiero recordar que este año el gobierno, el Ejecutivo Estatal está aspirando a tener el presupuesto más grande de la historia, más de 100,000 millones de pesos. Para que se den ustedes una idea de lo que eso es, el gobierno de Medina nunca superó los 80,000 millones. Sí, hay que levantar las cejas y quejarse y decir, ¿qué vas a hacer con todo ese dinero? Inviértelo en movilidad sustentable, esa es la primera fuente. ¿Y por qué es importante? Porque si los gobiernos empiezan a proveer servicios, va a haber más demanda. Les quiero recordar que hace 20 años el 68% de los viajes se hacían en transporte público. Con el 68% de los viajes actuales, esto sería un extraordinario negocio, nadie se quejaría. Finalmente hay otras fuentes de ingresos, cargos por congestión, cargos por estacionar, cargos por contaminar. Ya sé que no les gustan a la sociedad, seguimos la filosofía de hágase tu voluntad, Señor, pero en el estacionamiento de mi vecino, no en el mío, ¿no? Un buen ejemplo es cargos por congestión en Londres. El primer año de operación, descontando gastos, obtuvo 80 millones de libras esterlinas de utilidad. ¿A dónde se fueron? Banquetas, espacio público y transporte público. ¿Qué significa? Los conductores de los autos, que generan grandes externalidades y grandes costos para la sociedad, pagan por seguir andando en auto, y lo que pagan se destina a banquetas, transporte público, bicicletas. Entonces, ahí hay unas ideas de Bueno, yo ya mencionaba algunos ejemplos, como es la Ecovía, que ya tiene presupuesto estatal, federal, el metro privado. También hablaba de la importancia de la integración de los alcaldes, ponía el ejemplo de León, donde los mismos alcaldes pueden arrendar también el transporte público, pueden coordinar lo que está dentro de su zona, porque ahorita nosotros vamos, denunciamos y simplemente el alcalde nos dice que no hay presupuesto para infraestructuras, para buses, de mantenimiento de vialidades, entre otros. Sin embargo, también hay un presupuesto que se reparte entre los municipios, que es del Fondo Metropolitano, por ejemplo, para lo que son vialidades. Si hubiese una coordinación como tal y se realizaran estudios de infraestructura, el Plan Integral de Movilidad Sustentable, esto podría ser un proyecto de hacerlo, nosotros pensamos, cada 5 años como mínimo, y de ahí poder generar unas vialidades que vayan conectando y en mejora de garantizar la movilidad a los usuarios y a los ciudadanos, ¿no? ¿Qué podemos hacer con lo actual? ¿Cuáles son los principales factores que nos encontramos? Que pues el transporte está secuestrado en Nuevo León, está en menos de 6 familias, son alrededor, mencionaban 95 grupos, de acuerdo a la información que tenemos por transparencia, son 84 grupos que son las mismas familias, simplemente cambian de razón social, 4,667 unidades, no hay garantía de que también los transportistas estén cumpliendo con la renovación de la flotilla. No es algo que se está pidiendo de la noche a la mañana, sino que hay una proyección de periodo de 10 años para que ellos puedan organizar su inversión en la remodelación de sus unidades. Si esto no se hace, ahorita hablaban de las concesiones y permisos, actualmente el Consejo del Transporte tendríamos que dar la autonomía, que haya realmente participación de usuarios que hagan el contrapeso. El gobierno hablaba en su nuevo proyecto de ley de instalar a un representante del Instituto de la Juventud, entre otros, pero son funcionarios, aunque sean del comité de participación, responden a los intereses de funcionarios. Necesitamos usuarios que hagan contrapeso para que realmente estas decisiones se lleven a cabo en el Consejo y que sean en beneficio, que haya un contrapeso, autoridad, transportistas y usuarios. Es importante que también, por ejemplo, en infraestructura,
Hablábamos del cuerpo técnico, ahorita que mencionaba, no quisiera dejar pasar esto, es importante que los estudios estén relacionados con el cuerpo técnico del transporte. Actualmente cada vez que sesionan estas comisiones solamente son para cada vez que nos quieren hacer autorizaciones de aumento. Es importante, son 5 comisiones: atención al usuario, lo que es tránsito y vialidad, que son para casos de accidentes, lo que son concesiones y permisos. ¿De qué nos sirve que sesionen las comisiones si no se está evaluando o no hay un candado como tal para garantizar que el consejo sea el que decida si se retira o no la concesión? Porque si lo dejamos en manos de un directivo, de un funcionario público, esto se presta a actos de corrupción. Eso es muy importante porque son uno de los principales factores que nos hemos encontrado como asociación, que aunque ya está mucho de lo que nosotros denunciamos como Unite Pueblo ya está regulado en la ley, nos encontramos con trabas de corrupción, acuerdos políticos, y pues es imposible que aunque haya presupuesto, que aunque haya voluntad en algunos casos de transportistas, la corrupción y la presión de acuerdos políticos no permite avanzar en un transporte eficiente. Pues no cabe duda que lo que nos están diciendo aquí nuestros compañeros se traduce en opacidad. Existe una gran opacidad en el tema. Los recursos hay, como dice Moisés, el dinero está ahí, no se ejerce bien, como lo dice Rocío, no existe opacidad, no está no hay suficientes ciudadanos. Yo voy y traduzco todo esto a materializarlo en un instituto verdaderamente autónomo metropolitano, ¿sí? En Nuevo León, en Monterrey, su área metropolitana, no existe esa figura, ese instituto autónomo 100% metropolitano que vea las problemáticas que tiene el área metropolitana de Monterrey, ¿sí? Y uno de esos problemas pues, es el transporte público y es la movilidad. Que no empecemos a ver esto en islas, no empecemos a ver esto por conveniencia política. Yo les platico una anécdota que me pasó hace unos meses. Logramos mejorar el servicio de lo que antes era la ruta 400, allá en la que viene desde López Mateos en Santa Catarina, con mejores unidades, más unidades, un mejor servicio, capacitaciones. Nos llevó casi 1 año y medio, 2 años con los transportistas, para que cuando ya tuvimos el proyecto ya materializado, funcionó, yo creo que 1 mes estuvo funcionando en Santa Catarina, la gente muy contenta, pácatelas, se lo llevan a García. Se lo llevan a García, curiosamente meses antes de las elecciones, y ahora la gente en Santa, pues bien encabronada, ¿no? Porque pues ya vienen llenos los camiones. Estamos politizando las problemáticas, no hay seriedad en este tema, ¿sí? Cada quien, aunque la Agencia Estatal de Transporte ve un tema metropolitano, pues al final de cuentas el gobernador o el gobierno del estado ve sus intereses, y al final vio un interés en García y se llevó a los transportes allá en García, pues porque allá está su base, ¿no? Entonces, es una falta de seriedad, de responsabilidad y de profesionalismo. Yo creo que este instituto debemos de cuidar bien la creación, las bases de esta figura autónoma, ¿sí? Muy seria y muy estricta a la hora de la creación, para que no sucedan este tipo de cosas y ahí se concentren ciudadanos, técnicos, especialistas y no políticos, ¿sí? La directriz política pues la marca el gobernador, la marca los alcaldes y demás, pero una cuestión técnica, de planeación, de continuidad, de ir solucionando la problemática desde la raíz e ir desdoblándola, se debe de ver en este instituto, y yo creo que tendría más acceso a ese recurso, vendría mejor planeado ese tipo de proyectos, podría ser un gestor muy fuerte a nivel federal para la obtención de ese recurso, porque no estás hablando de 1, de 2, de 3 municipios, estás hablando de un grupo de municipios, de una zona metropolitana, para beneficiar pues a cientos, miles de ciudadanos, ¿sí? Ya no estás hablando de una isla nada más, ya estás hablando de un conjunto de islas. Entonces yo creo que es una herramienta de las cuales se tiene que ver materializada
en esta agenda, es parte de nuestra agenda. Parte de nuestra agenda está ciertas modificaciones en la Ley de Desarrollo Urbano, ¿sí? Hablando de usos mixtos, hablando de densidades, toda la ley de transporte y movilidad, que tiene que ser una ley que también se llame de proximidad y de espacios públicos, ¿sí? Tiene que contemplar no solamente transporte y movilidad, de proximidad y de espacios públicos. Y la tercera línea en la agenda es la creación de este instituto. No van a ser meses. La vez pasada me criticaron que dije que los trabajos se iban a llevar a cabo en 2 años. Pues el que sea valiente que se lo aviente en 1 año, ¿verdad? No sé quién se lo va a aventar en 1 año, porque es aglutinar, ustedes lo saben, muchos esfuerzos, muchas fuerzas políticas, intereses y demás, y hacer un fast track o hacer algo que salga rápido en 1 año, pues no, si de por sí en 2 años va a ver cómo vamos a batallarle para sacar algo bueno en 1 año. Que si lo sacas en 2 años, ¿por qué te tardas mucho? Que si sacas en 1 año, lo sacas rápido. Total, no le das gusto al periódico, ¿verdad? Pero bueno, para eso estamos aquí nosotros, y esa sería mi intervención. Bueno, Luis, si te parece, pasamos al último bloque para ir acotando los tiempos. Yo retomaría algunos de los comentarios que han dicho. Por ejemplo, Moisés hablaba de cómo centrar en las necesidades de las personas, de los usuarios, las y los usuarios de estos servicios y de la movilidad. También Rocío mencionaba que esta propuesta de ley pues, está muy, digamos, cargada hacia funcionarios y otra vez hacia tener consejos en donde predomina el gobierno en las sillas. Comentabas también, Jesús, sobre el proceso, ¿no? Entonces yo quisiera que en este tercer bloque abordáramos precisamente eso, ¿no? Por un lado, quien ya está organizando y empezaron las mesas de trabajo, que para mí más bien eran paneles los que están organizando, pero bueno, empezaron ya un proceso desde el Congreso la semana pasada. Entonces, bueno, ahondar un poco más en cómo vamos a hacer que este proceso en realidad sume todas las necesidades, tanto las de corto plazo, como mencionaba Rocío, sobre las que todavía estamos batallando, y este par de años que seguiremos con la ley que tenemos actualmente, pero también cómo escuchamos esas voces que normalmente no se escuchan, ¿no? La gente de a pie, digamos, o también la que no participa a lo mejor en algunos grupos más formales de representación. Entonces, ahondar un poco en cómo debe ser este proceso, o cómo está planteado que sea, y cómo aseguramos que en realidad pues integre todas estas voces y no sea pues digamos, un aglomerado de diversas propuestas, ¿no? Bueno, yo tengo 7 años en la política. En los primeros 3 años se le dediqué a la dirección del DIF en Santa Catarina. El siguiente año, el 4.º año, se lo dediqué a la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes. Y el 5.º año se lo dediqué, y 6.º se lo dediqué a la Diputación de la 74ª Legislatura, y ahorita este 7.º año pues a la Diputación de la 75ª Legislatura. En la 74ª Legislatura me tocó un reto. Soy ingeniero industrial de profesión. Me tocó un reto muy importante que fue la creación de la Ley de Desarrollo Urbano. En la Ley de Desarrollo Urbano me quedó una gran experiencia para este proceso. No soy especialista, y se lo he dicho aquí a varios compañeros que están aquí. No soy especialista, no fui especialista ni soy especialista en desarrollo urbano, pero tampoco en movilidad, pero me considero un especialista en los temas de procesos para llevar a cabo, para llegar a un objetivo principal. ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que pretendemos hacer? Primero era mostrar las diferentes a la mesa, por eso no funcionaban como mesas de trabajo, más bien como foros donde exponía cada quien alguna posturas que aplaudimos mucho, porque tienen atrás de cada una de esas presentaciones, tienen años de investigación, de estudio, de metodología, está sustentado todo lo que ellos presentaron, y queríamos ver ese sustento de los transportistas, de los ciudadanos, de los especialistas. Queremos verlo también de los taxistas,
queremos verlo también de las aplicaciones, o sea, queremos que todos nos enseñen, ahora sí que, sus cartas a jugar, sus posturas y el estudio que hay detrás de todo eso, ¿sí? Y eso es lo que hicimos en estas primeras 2 semanas, y yo creo que vamos a continuar 2 semanas más, porque nos faltan escuchar ciertas posturas. A mí me interesa mucho escuchar las posturas de las aplicaciones, me gustaría mucho escuchar las posturas de los taxistas, de los alcaldes, del instituto o del director o titular del Instituto de Planeación Metropolitana de Guadalajara. O sea, me gustaría escuchar esas posturas, porque detrás de esas posturas hay mucha investigación, hay mucho estudio, hay mucha experiencia, ¿sí? Una vez escuchando todas esas posturas, vamos a empezar con las mesas técnicas. Mesas técnicas que no serán en el Congreso, que serán en alguna universidad del Estado, como fue en la pasada Ley de Desarrollo Urbano, donde estarán representados los que de una u otra manera participaron. A lo mejor no serán abiertas, ¿sí? Pero estarán representados todos los actores que de una u otra manera participaron en estos foros, ¿no? Hablo de universidades, hablo de activistas, hablo de gobierno del Estado, hablo de ayuntamientos, hablo del Congreso del Estado, hablo etcétera, etcétera, bajo una metodología, con moderadores, analizando ya nuestras diferentes posturas ya en una reforma, sino nada más en una presentación y esto quiero que no, ya en una reforma, ya con un sustento jurídico, técnico, legislativo, que ya les vendríamos diciendo a los diferentes actores involucrados: oye, si no vas a presentar una iniciativa completa, pues mínimo tu postura, como lo ha venido haciendo Rocío, presentando sus iniciativas de reforma en la Comisión de Transporte, que ya las solicité y las pedí para subirlas al micrositio, esas, pues irlas analizando y qué transita y qué no transita, y ver la postura de todos para ver si todos estamos de acuerdo con eso, y que los técnicos y especialistas nos digan: oye, pues sí transita, pero pues hay que cambiarle esto, hay que cambiarle el otro, la técnica, lo legislativo, lo jurídico, bla, 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 bla. Eso es lo que sería en esa mesa de trabajo, donde todos vamos a estar representados, pero no va a estar abierto, ¿sí? Después hay una tercera línea, que son las mesas de trabajo en el Congreso, donde se informa lo que se vieron en esas mesas de trabajo técnicas, ya más abierto, ya con más equipos de trabajo, ya donde, oiga, pues fíjense que esto se vio en estas mesas técnicas, y miren, y esto es lo que se vio, ¿sí? Y al final, ¿con qué queremos llegar con esas 2 mesas de trabajo, la cerrada y la abierta, por así decirlo? Y cuando me refiero a cerrada, no me refiero nada más a nosotros, sino, como les dije, a todos, pero de una manera más concentrada. ¿A qué queremos llegar? Con un entregable, con una iniciativa construida por todos. Y ustedes van a decir: bueno, pero es bien difícil que todos estemos de acuerdo al 100%. A ver, si estamos de acuerdo en el 70%, el 70% es lo que sacamos y el 30% no lo sacamos, porque no nos pusimos de acuerdo, ni tú, no va, punto, ¿sí? A eso queremos llegar, ¿sí? Que todos podemos decir: en este cachito, todos estamos de acuerdo. En este 70%, todos estamos de acuerdo. Y ese 70% es el que, al final de cuentas, se lee en la comisión, en estas comisiones unidas de Desarrollo Urbano, Metropolitano y Transporte. Es lo que se vota en lo general, y al final de cuentas es lo que pasa al Pleno y se vota en el Pleno. Si ya hay votos particulares, es que el 70% estoy de acuerdo, pero dentro del 30% que no está de acuerdo, ese 10% yo quiero tener, pues adelante, lo podrás leer en el Pleno por medio de algún diputado, y pues ya se vota tu particularidad, ¿sí? Pero por lo general en este tipo de procesos tan abiertos no sucede, porque ya vamos todos de acuerdo que ese 70, ese 80%. Les voy a decir algo: en la Ley de Desarrollo Urbano nos pudimos poner de acuerdo, yo creo que en un 85-90%. El 10-15% no transitó. No lo pusimos, porque nadie se puso de acuerdo. Unos decían que sí, otros que no. ¿Sabes qué? No se ponen, porque la verdad sí queríamos ir unidos. Y cuando me refiero a unidos, hablo de todos: ciudadanos, activistas, universidades, partidos, bancadas, alcaldes, todos, cámaras, todos. Entonces, este sería el proceso
de ley. Por eso yo digo que no es un proceso tan sencillo. Y yo creo que cada uno en lo individual o en sus equipos de trabajo, pues hará haciendo sus propias mesas de trabajo para llegar a esa mesa técnica con sus reformas, ¿sí? Son las diferentes mesas, oye, que la mesa de los transportistas, que la mesa de los activistas, que la mesa de Rocío, que la mesa... Ya ellos harán haciendo sus diferentes mesas, pues para ir preparados, y también harán haciendo su propio cabildeo para decir, oye, Chuy, pues traigo esto, claro, y traigo, y va a transitar en lo que nos podamos poner de acuerdo y que salir. Esa es mi experiencia en la construcción de la Ley de Desarrollo Urbano, que nos llevó alrededor de 2 años hacerla. Así es como queremos transitar en el tema de movilidad, ¿sí? Bueno, me da gusto que haya venido el diputado, porque yo no puedo pretender dar una opinión como diputado porque no lo soy, pero sí puedo dar una opinión como asesor. Parte de lo que nosotros hacemos es buscar un montón de información, recibir un montón de información de sectores de la sociedad civil, de personas técnicas, y esa información tenemos que aglutinarla, tenemos que filtrarla, tenemos que resumirla, y en base a lo que nos da la sociedad civil, los técnicos y lo que nos da el propio ejecutivo, que es la iniciativa, tratar de buscar un balance entre lo que creemos que debería revisarse por los diputados. A bote pronto, la primera cosa que nos empieza a hacer ruido a nosotros como asesores es la cuestión del reglamento. La ley, pues evidentemente es muy general, y el reglamento, se menciona que todo va a estar en el reglamento, ¿no? Entonces quisiéramos tratar de conseguir al menos un esquema, un borrador de este reglamento para tratar de asegurarnos que esté más o menos bien sustentado. Después pues se hacen los ejercicios de derecho comparado con otros países, ejercicios de revisar cómo funcionaron estas políticas públicas en otros países, revisar lo que nos están dando los ciudadanos, lo que nos están dando los técnicos, y tratar de hacer un pequeño resumen que pueda servir para las mesas de trabajo. El proceso legislativo, pues bueno, ya lo comentó muy bien el diputado. Una vez que se aprueba esta ley, pues hay que esperar 90 días desde que se publica que entra en vigor. Después faltan otros 90 días para que se publique el reglamento, lo cual a nosotros nos hace mucho ruido. Y luego otros 90 días para que se conforme este consejo consultivo, ¿no? Entonces, en ese tipo de puntos es donde quisiéramos revisar qué tanto se puede hacer, qué tanto se puede saber del reglamento, qué tanto se puede incidir en la conformación de este consejo para que no sea un montón de funcionarios del gobierno. Estábamos haciendo un análisis y era el 57% de funcionarios los que van a integrar el consejo, que de alguna manera pueden ser cooptados por el gobernador. Es decir, 57% de estos funcionarios, de alguna manera el gobernador tiene capacidad de decir, no le des por aquí, dale por acá. Entonces eso es una de las cosas que nos hace ruido, que queremos tratar de cambiar o balancear la composición de este consejo. Y pues básicamente como asesores es lo que hacemos, ¿no? Juntar un montón de información, tratar de balancearla entre lo técnico, lo civil y lo del propio gobierno, y al final pasarla para que los diputados hagan el trabajo final. Básicamente eso es lo que hacemos. ¿Qué funciona en este mundo de la movilidad vista en enfoques modernos? La transparencia y la rendición de cuentas. Yo creo que una de las líneas de trabajo del legislativo tiene que ser reducir la discrecionalidad. No se pueden dejar para después. Los mandatos tienen que ser claros, tienen que ser específicos. Desaparecer el actual consejo y sustituirlo por otro, así como está planteado en el Ejecutivo, es quitar la poca independencia y la poca autoridad moral que hay y entregársela al titular del Ejecutivo. No puede ser así. ¿Cómo se hace eso? Pues simplemente le quitamos la personalidad del patrimonio propio y lo sujetamos a la nómina, y por lo tanto queda capturado. No va a funcionar, y menos cuando explícitamente se le dice su única función es opinar. ¿Qué funciona en la vida real con los grandes sistemas que sí son exitosos? Consejos de administración profesionales, no políticos. No hay que tenerle miedo a ciertas palabras o ciertas denominaciones. Les doy 2 ejemplos. Transmilenio, que es el administrador del sistema de autobuses de Bogotá, es una compañía anónima, es una sociedad anónima. A eso no hay que tenerle miedo. Sí, nada más que los socios es la alcaldía y el gobierno nacional. El Metro de Santiago de Chile es una compañía anónima. Están los ministerios. A eso no hay que tenerle miedo. Sí al PIMUS, por supuesto, porque lo va a orientar, lo va a vincular con el desarrollo urbano, pero también planes de acción de largo plazo. En Transport for London se presentan planes a 5 años, en realidad son planes de negocios, con una política tarifaria social, de acceso, etcétera, etcétera, pero no son aprobados
por el alcalde, son aprobados por el Comité de Socios del Transporte. ¿Quiénes son los socios del transporte? Pues para empezar, los que financian. ¿Quién lo financia? Parcialmente los empleadores, a través de los impuestos que se cobran en Londres, igual ocurre en Francia y en Europa. ¿Quién más es socio del transporte? Los usuarios. Entonces, esos comités de socios del transporte autorizan los planes de acción de largo plazo. Y el titular de la agencia o del instituto, como se llame, solo puede hacer lo que está autorizado en el plan. Se le reduce la discrecionalidad y está sancionado además por su propio consejo de administración. Y como son compañías anónimas o holdings de compañías, entonces también están sancionados por las regulaciones de mercado. Entonces, transparencia y rendición activa de cuentas, que podría empezar por introducir en la ley algún tipo de medidas sancionatorias cuando no se cumple con el sistema estatal de información. Tiene 10 años de publicarse. ¿Sí? Y en esta iniciativa de ley no hay ni una sola modificación, solo la promesa de que sí lo van a publicar. No, no es cierto, no lo van a publicar, ¿no? Bueno, regresando al Consejo del Transporte, es muy importante. Únete Pueblo desde el 2012 estuvimos en muchos juicios para poder ocupar un lugar que apenas se dio el pasado 17 de septiembre en el Consejo por 3 usuarios, a pesar de que esto ya era una legislación desde el 2007, una reforma. Es importante, primero la primera pregunta sería, qué casualidad que tratan de quitar el Consejo actual cuando se acaban de integrar usuarios, ¿no? Eso sería el primer, y siendo que esto es lo que nos lleva ahorita, de que los usuarios, ¿cuál es la intención de que hayan usuarios dentro del Consejo? Que los ciudadanos estemos enterados sobre qué se está aprobando y cuáles, y poner ahora sí que en el tema de las mesas de cada una de las comisiones técnicas, los problemas que estamos viendo para poder avanzar a la modernidad y buscar soluciones conjuntas para un transporte eficiente. Regreso coincido en que no hay que darle demasiadas facultades al director de la agencia. Actualmente él ha hecho reestructuraciones, han hecho cambios que han venido a afectar a los ciudadanos, han sido acuerdos políticos. Creemos que lo técnico es súper importante, porque ahí, por más que los ciudadanos estemos molestos, por más que no nos pongamos de acuerdo políticamente, por decirlo así, un estudio técnico vale más, ¿no? Entonces, por otro lado, la participación, cómo sería la convocatoria de los usuarios, es muy importante. A Únete Pueblo nosotros llegamos por un juicio de amparo, sin embargo, el lugar que ocupamos, los otros 2 fueron por designación, que casualmente votaron a favor del aumento. A eso me refiero de por qué debe de ser regulada la convocatoria y la asignación de estos usuarios, y por qué deben de ser usuarios y no funcionarios o participantes de participación ciudadana de X dependencia. Hay un ejemplo, no todo es malo, hay un ejemplo, por ejemplo, los comités de selección para los de anticorrupción, entre otros, que ya el Congreso de una manera plural pueden eligen los que van a integrar estas comisiones, entre otros. Creo que esto tendría que quedar a mano del Congreso, de alguna selección, una convocatoria que tenga que integrar, y no dejarlo tanto en manos del gobernador, porque al final del día ellos serían los que decidirían si sí o no en un aumento de tarifas, entre otros. También en reestructuraciones, y todo es importante, que las acciones técnicas que realicen estas comisiones del Consejo influyan, que no sean cambiables, coincido, por las decisiones de un funcionario público, o por ejemplo, como pretenden hacerlo en la ley, que el director, en conjunto con los consorcios, en este caso los transportistas, puedan cambiar las tarifas dependiendo del servicio, entre mejor calidad, más aumento a las tarifas, etcétera. Esto debe de ser equilibrado, debe de tomarse en cuenta no solamente la parte de los transportistas en la fórmula de la tarifa, como lo mencionaba, sino también cuánto los ciudadanos estamos gastando en transporte público, nuestro salario mínimo y los diferentes factores que también integran la sociedad, y sobre todo si estamos hablando de que hablar de transporte no solamente se trate de la clase popular, sino debemos de garantizar que también el que viaja en San Pedro, el empresario, el profesional del que sea,
pueda bajarse de su automóvil, que son más de 2.200.000, y poder usar ese tipo de transporte. Que se garantizara, por ejemplo, en transporte, ya hablamos de avances de tecnología, ya hablamos de modernidad, ya de las nuevas unidades son cerca de 2.253 que se deben de ir reemplazando. Estas ya deben de ir con dispositivos para personas con discapacidad, lo que es energía limpia. Todo esto debe de irnos encaminando a la modernización. Si no hay estos candados ya en la ley, como son las revisiones del transporte público, que ya se está establecido en la ley y no en un reglamento, podríamos lograr un transporte eficiente. De lo contrario, hablamos de corrupción, hablamos de acuerdos políticos y pues todo esto lo estaríamos siguiendo discutiendo. De acuerdo con el diputado en lo que mencionaba de el tiempo que se puede llevar el proceso, sin embargo, vuelvo a poner en la mesa que es importante que en este periodo ir buscando acciones. El próximo 15 de noviembre anunciaban que se iba a dar el sí o no al aumento de la tarifa del transporte, aprobar lo que se aprobó en el Consejo del Transporte. Es importante que ahorita busquemos acciones de reforma en la ley actual para ir solucionando algunas acciones inmediatas y perfeccionar la ley, como lo mencioné en un inicio, que se esté dando esta nueva ley. Sin embargo, no podemos dejar de lado lo que los ciudadanos estamos viviendo y que la verdad no podemos soportar más años. O sea, es algo que son dos caminos que se están tomando y que es importante poner en la mesa. Bueno, pues ya estamos sobre tiempo. Me parece que hagamos un par de preguntas de la audiencia, con preguntas muy breves, por favor, para que puedan intervenir. David. Sí, tenemos unas preguntas también del público. Bueno, sí, podemos empezar por alguna que tú tengas, una presencial y una en línea. Entonces, si les parece, con una pregunta breve y una respuesta igualmente breve por parte de alguno o algunos de los panelistas. Aquí, dame un segundo más para sí. agarrar el audio del micro. Sí, de la transmisión en vivo preguntan, ¿no se deberían primero desarrollar, Alfonso Martínez, ¿no se deberían primero desarrollar los planes con metas, indicadores, etcétera, y luego presentar las propuestas legislativas para lograrlo? Esa es hay una más. Leo Arredondo, ¿cómo afectará la nueva ley en la movilidad del transporte de carga comercial? ¿Alguien quiere tomar esa pregunta? Si primero deberían ir los planes y luego la respuesta legislativa. Sí, teóricamente, pero vale la pena recordar dos cosas aquí. En el 95 teníamos 67% de los viajes en transporte público y había un 2% en medios no motorizados. Hoy andamos en 60% medios individuales y solo 33% transporte público, así que ya sabemos para dónde tenemos que ir. De hecho, también recordar que el Plan Estratégico de Nuevo León, en teoría vinculante, ya dice tenemos que ir 15 puntos porcentuales por encima de lo que hoy tenemos en medios sustentables, que es transporte público y medios no motorizados. El rumbo está bien puesto. Por cierto, la iniciativa de ley que presentó el Ejecutivo no dice cómo va a apuntar a alcanzar esas metas. Sería bien interesante que la ley resultante lo dijera. Gracias. Y también aclarar ahorita, para no crear ahí mala información, la iniciativa de ley que presentó el Estado no es la definitiva, o no es la que... Hay muchas cosas que no estamos de acuerdo, pero ya lo damos por hecho que eso es lo que se va a presentar cuando la mencionamos, ¿no? Sin duda alguna van a haber más iniciativas, van a haber más propuestas de reforma, entonces no nos dejemos guiar por lo que dice la iniciativa del Estado, ¿verdad? De acuerdo, aquí tenemos una pregunta al frente. Buenas noches, mi nombre es Argelia Montes, presidente de una asociación, Tribuna de Vigilancia Ciudadana. Dos preguntitas así muy simples. Pues los ciudadanos y en sí Nuevo León sabemos que por todos lados se está hecho garra, ¿verdad? Eso es que todos lo sabemos. Sabemos también
que se han hecho las cosas mal, también lo sabemos. Por ejemplo, la ecovía, que le quitaron un carril a Ruiz Cortines y se hace dos carriles y se amontona mucho el tráfico en horas pico. Lo importante aquí es, si ya empezamos con algo, ya vamos a tratar de accionar. El diputado dice que más o menos entre 2 años se va a ver algo. Pues no importa, ni modo. Sabemos que está muy mal hecho muchas cosas aquí en Nuevo León, pero el caso es empezar, que no se vaya esa legislatura en blanco. Como la pasada legislatura hicieron muchas irregularidades que pareciera que fueran nuestros enemigos. ¿Podemos Entonces, avanzar las preguntas? Sí. ¿Cuáles serían? Entonces, la pregunta es esa, que empecemos, que no se nos vaya la legislatura en blanco, y recordarles que ustedes son la voz de nosotros, ustedes nos representan y ustedes están para decir un sí o un no, ya sea al gobernador o a los alcaldes. Eso es. ¿Alguna otra pregunta que sí se pregunta? Yo una pregunta, Edmundo Reyes, del Grupo Casco. Mi pregunta es, se habla mucho de las regulaciones. Sin embargo, para poder ser más competitivo, ¿qué me dicen de la posibilidad más bien de desregular lo que está mal regulado, para tener un transporte y una movilidad mucho más competitiva? Doctor Moisés, ¿qué se tendría que desregular de la situación actual para que realmente tengamos un transporte más competitivo? Yo creo que tu planteamiento no lo hemos hecho todos, los que abordamos estas temáticas. Y repasando la historia, quisiera recordar que los servicios de transporte público empiezan por darse de forma natural y sin ningún tipo de regulación. Es decir, ya estuvieron desreguladas y no funcionaron. Sin embargo, también hay hechos o sucesos en la historia que se han documentado. En Santiago de Chile, a finales de los 80s, principios de los 90s, se desreguló todo el sistema de transporte público. Todo. Ellos tenían alrededor de 7,000 unidades y al momento que lo desregularon, el número de unidades que se pusieron a prestar servicios de transporte público subió como a 18,000. La gente llegaba y decía, yo tengo una camioneta, quiero prestar transporte público, aquí está mi identificación, le daban una calcamonía y adelante. No funciona. El fenómeno económico del transporte público es bastante complejo y la libre competencia sin cortapisas no funciona. De hecho, hoy tenemos algunos nuevos servicios que están introduciendo y que ya están causando problemas. También sin regulación. Los servicios de monopatines entraron en Sevilla hace 2 meses, llegó una empresa y metió 2,000 monopatines al espacio público. El ayuntamiento los confiscó a la semana. ¿Por qué? Muy fácil, porque no hay regulación, porque entorpecían el paso, porque ponían en peligro los peatones. Y aquí tenemos un reto, por ejemplo, para los municipios. Aquí en el TEC y en el Distrito Valle Campestre acaban de aparecer los monopatines. Son eléctricos y pueden desarrollar velocidades cuando menos de 10 km por hora. ¿Por qué les deberíamos permitir estar en las banquetas si no se los permitimos a las bicicletas? A las bicicletas no las dejamos que estén en las banquetas. ¿Por qué los monopatines sí? Yo creo que no, ¿verdad? Entonces, para responder a tu pregunta, sí se ha probado, se ha estudiado, se ha analizado y no funciona. Digo, no necesariamente aspectos de meter flota, de regular desde el punto de vista de burocracia. Por ejemplo, las famosas verificaciones al tema de que el gobierno controle las verificaciones vehiculares cuando la realidad es un tema recaudatorio completamente. Y eso hace que se encarezca el mismo transporte, cuando realmente de manera eficiente se puede hacer de otra manera, haciendo que los transportistas sean mucho más competitivos, quitándole ese tipo de burocracia y de regulaciones al transporte público. Si quieres, al final, para no monopolizar esto, que pasamos un poquito, yo te diría que eso va a ocurrir cuando los transportistas estén en el cielo y podamos confiar en ellos. ¿Qué tal?
Jorge Villarreal, estudiante de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Contrario a las tendencias internacionales que a grandes rasgos te apuntan, desincentiva el uso del automóvil, incentiva el uso de transporte público y otros medios de transporte no motorizados. En México parece que estamos tomando las instrucciones a la inversa y se puede ver en el presupuesto de egresos de la Federación hasta hace algunos años 0% destinado a movilidad. ¿Qué está pasando en Nuevo León? Entiendo toda esta discusión de modificar la legislación para establecer las bases, reglamento, que sea efectivo en su momento, pero necesitamos dinero para que se implementen las políticas públicas que vuelvan efectivo toda esta nueva agenda urbana, ¿no? ¿Cuál es el futuro, al menos particularmente para el presupuesto de egresos de Nuevo León en ese sentido? Porque me parece que es fundamental en esta materia. Pues en movilidad ahorita no se está viendo nada, con toda la sinceridad, ¿verdad? Es un tema que efectivamente, lo que tú dices, la tendencia a nivel mundial es una y aquí parecemos ir a lo contrario. No se hacen estudios suficientes y se empiezan con políticas como lo mencionaba ahorita aquí nuestro compañero, con el tema por ejemplo de la verificación, y lo politizamos el tema de tal manera de que sea un tema recaudatorio, y como estoy en tema de proceso electoral, no lo tememos a sacarlo, porque qué va a decir mi electorado y demás. Yo creo que esas políticas públicas que se deben de estar implementando, que deben de estar en la legislatura, en un proyecto legislativo, posteriormente en los planes, tanto metropolitanos, municipales como de movilidad, y luego posteriormente llevarlos a la práctica, deben de partir de esta herramienta, y vuelvo a insistir, técnica, que es el Instituto de Planeación, para que no ocurran este tipo de acciones contrarias a las tendencias a nivel mundial. Ahorita centramos el presupuesto en temas de seguridad, en temas de educación, ahí se va el presupuesto de Nuevo León, ¿sí? Esperemos ver el presupuesto federal, pero ahí se va el tema en Nuevo León. Al contrario, como dice Moisés, si hay dinero para establecer esas políticas públicas que vemos en otros países, que vemos en otros estados, que vemos de repente en Jalisco, que vemos en Ciudad de México y demás, pero sí falta aquí, y lo platicaba con Moisés hace varias semanas, falta tema de gobernanza, falta tema de gobernabilidad, faltan ese tipo de acciones. Yo creo que se van a ver materializados en el presupuesto una vez que termine esta construcción de este proyecto legislativo. Posteriormente se va reflejado en los planes y posteriormente se van reflejados en un instituto de planeación metropolitana. Ahí podemos ver el inicio de estas prácticas hacia una movilidad sostenible. Yo haría un seguimiento a la pregunta que hizo, porque si se está planteando que la discusión de la ley sea mínimo un año, 2 años, quiere decir que van a pasar por el Congreso dos proyectos de presupuesto de egresos del gobierno del Estado, y me parece que claramente ahí ya puede haber una intervención de la legislatura en cuanto a por lo menos reasignar, porque probablemente en este presupuesto no va a venir asignado nada a movilidad no motorizada, y hasta donde sabemos tampoco ahí están asignando a grandes proyectos de movilidad, de transporte sustentable, ¿no? No sé, por ejemplo, una línea más de ecovía o cosas así. Pero entonces, ¿cuál es la expectativa, la estrategia que ustedes están pensando como bancada? Porque hasta donde sabemos, otras bancadas sí están pensando en cómo intervenir en diciembre, antes de que se apruebe el presupuesto, para asignar o reasignar recursos públicos que el gobierno no está previendo. Por ejemplo, ¿qué van a hacer si el gobierno en el presupuesto está asignando recursos para hacer análisis, estudios para un proyecto ilegal como la interconexión Valle de Oriente Monterrey?
que van a hacer, por ejemplo, para asignar los 18 millones que necesita el Biciplan para poder sacar los proyectos ejecutivos de las ciclovías que están contempladas en el Plan de Movilidad de Bicicleta para el área metropolitana de Monterrey, para que entonces en los 2019 podamos estar teniendo ya proyectos ejecutivos y podamos pedir dinero de la federación para que se asignen. Eso creo que es un juego que ustedes tienen y van a tener por lo menos en la construcción de la ley, a lo largo de la construcción de la ley, 2 oportunidades de modificar el presupuesto. ¿Cuál sería la estrategia en ese sentido? Pues fortalezco como bancada propia de la legislatura estatal, ni una, pero como partido unidos a nuestros diputados federales, todas, ¿verdad? Sin duda alguna, ese tipo de proyectos de movilidad, o más bien encaminados a veces hacia pasos de desnivel, puentes y demás, que pues vamos en contra de una u otra manera en eso, son proyectos que finalmente tienen asignatura a nivel federal, ¿sí? La asignatura o la participación a nivel estatal es muy poca, porque no te da ese margen aún hoy. Es por eso que queremos fortalecer la legislatura, ¿sí? Sí hay participación a nivel estatal, pero es muy poca, vuelvo a repetirte, la gran participación está a nivel federal. Cuando se crean este tipo de institutos metropolitanos, tienes un mayor margen para que este tipo de proyectos metropolitanos sean aprobados inclusive con un mayor presupuesto. Suelen ser proyectos más ambiciosos, ¿sí? Cuando el proyecto surge de estos institutos metropolitanos y no surge del Estado o surge de cada municipio o surge de la Asociación Metropolitana de Alcaldes, sueles ambicionar más, ¿sí? a tener acceso a este tipo de presupuestos a nivel federal. Sin duda alguna, nosotros como diputados, lo hablaste ahorita como partido, y te lo respondo como partido, como PAN, pues nuestros diputados federales están haciendo lo propio en cuanto a temas de movilidad, pero fíjate que se están encaminando más en cuanto a los pasos de nivel, los puentes y demás. Yo voy todavía más a todos aquellos proyectos en pro a otras alternativas de movilidad, pero sin duda alguna son accesos a nivel federal, difícilmente lo vas a encontrar el eco a nivel local. Ojo, en nosotros está la responsabilidad de la gestión, pero para eso hay que poner también bases, y para ambicionar a ese tipo de proyectos, pues hay que poner las bases legislativas que se necesitan. Bueno, cerramos con esta pregunta. Un pequeño comentario. Quiero comentar algo, por favor. Bueno, voy a ser muy breve. Más allá de todo lo que se menciona, recursos, planes técnicos, vigilancia, etcétera, etcétera, esto es una propuesta de mí para ustedes. Creo que deberían también involucrar a los ejecutivos, porque al final de cuentas puedes tener 1 millón de millones de millones y puedes tener un plan técnico increíble, pero la implementación es una de las partes más importantes de cualquier política pública. Entonces, como propuesta, traten de en los siguientes meses involucrar a la gente que se va a encargar de implementar este tipo de gestiones, para tratar de asegurarnos que nos den su punto de vista de cómo va a funcionar esto, si tenemos los millones y tenemos los estudios técnicos. Eso es lo único. Escuchamos una última intervención. Buenas noches, Juan Manuel Vázquez. Por ahí me gustaría también que se hiciera hacer eco de la pregunta que se hizo también por la red, acerca del transporte de carga. ¿Qué papel juega dentro de esta movilidad sustentable y cómo afecta también esta ley al transporte de carga? Y por otra parte, bueno, aquí estamos hablando sobre todo de materia legislativa, pero saber, independientemente de las organizaciones que están aquí representadas, a nivel sociedad, ¿qué acciones se pueden hacer quizás para incentivar o impulsar otro tipo de movilidad que no sea precisamente motorizada? O sea, a nivel sociedad, si hay ejemplos, no sé, doctor Moisés, si hay ejemplos a lo mejor a nivel internacional de iniciativas ciudadanas o sociedad que vayan a la par o paralelos a la legislación. Muchas gracias. Sí, hay muchos ejemplos en muchas ciudades del mundo en donde, para empezar, los ejecutivos, los gobiernos, deciden dejar de invertir en pasos a desnivel y le invierten a la bicicleta. La pelea de la vida es esa.
Biciplan vale 400 millones de pesos, 2 pasos al nivel. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué no ha querido? Hay desde la sociedad civil, por ejemplo en España, juristas en bicicleta. Es una ONG que se ha dedicado a luchar por los temas de derechos de los ciclistas. Sí, sí hay muchos. Está circulando por ahí unas hojitas, permítanme el comercial. Hay una propuesta mía muy personal, muy individual, con 10 principios básicos que debería contemplar la ley de movilidad. Y quiero destacar el de los derechos humanos. Ese tiene que ser el eje rector. Ahí en el derechos humanos está el de las personas al libre tránsito, al libre desarrollo de la personalidad, a la recreación, a la salud. También está la perspectiva de género. Y todo eso que dices tendríamos que estarlo incluyendo por ahí. En fin, Luis, gracias. Gracias, pues hay mucho que comentar, se nos acabó el tiempo en esta ocasión, quedamos a la promesa de David de profundizar en este foro. Como una conclusión, creo muy general y muy rápida, respondiendo a la pregunta del panel, creo que no debe ser una ley de transporte, sino una reingeniería de fondo de todo el sistema, de cómo nos movemos y eso trae replanteamientos incluso de como sociedad, cómo convivimos en ciertos aspectos del espacio público. Sheila. Gracias, yo creo que también, bueno, coincido, y la pregunta, como decía Moisés también del título, era más provocativa que otra cosa. Es claro que necesitamos una ley de movilidad. Yo cerraría pues con las tareas que nos llevamos, ¿no? Desde la sociedad civil, pues no dejar de exigir que una mejor movilidad es necesaria, es posible y debe ser un derecho también en esta área metropolitana. Y bueno, también desde el Congreso se llevan una gran tarea, ¿no? Hemos visto en este panel la complejidad del tema, también pues que es muy necesario empezar a transparentar, poder incluir a todas las personas que están involucradas en este tema y cambiar también un poco la balanza, ¿no? Que esto sea pues algo mucho más ciudadano y mucho menos de funcionarios, ¿no? El reto es grande y yo creo que bueno, pues el proceso que venga puede ser una buena oportunidad para tener una mejor regulación que también impacte no solo en tener un documento muy bien hecho, sino también en cómo construimos la ciudad. Bueno, como parte final queremos agradecer a nuestras invitadas e invitados, a la moderación a cargo de Sheila Ferniza, de Luis Ávila. Agradecemos que el diputado Jesús Nava nos haya podido acompañar y Gerardo Malo, asesor de la diputada Ivonne Bustos, que es presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, a Moisés López Cantú y Rocío Montalvo. Muchas gracias por su participación y también a ustedes por su asistencia. Les recordamos que en Casa Naranjos está en Facebook, hacemos las transmisiones en vivo. Esta conversación ha sido transmitida en vivo y también se va a grabar para subir al canal de YouTube, donde puede ser consultada eternamente y para compartir, analizar. Vamos a tratar de hacer otro formato más adelante en el que podamos participar, porque nos parece importante tener unidas a las comisiones y seguir trabajando el tema conforme se vaya avanzando pues en el proceso de la construcción de esta ley. Y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su asistencia. Que pasen buena noche.